porque tu opinión también cuenta. Anoche fue un poco difícil cuando nosotros vimos aquellas informaciones sobre la, mm, las evaluaciones que se le habrían hecho al cuerpo de la joven de Higüey para verificar todos los estudios correspondientes que realizó INASIF para verificar la verdadera causa de la muerte. Y a veces, como dije anoche, a veces no existen las palabras adecuadas cuando uno se va a referir a un caso como esto, porque uno solamente se pregunta qué tanto salvajismo puede existir en la mente de de varias personas para cometer un acto como este. ¿Qué tanto salvajismo, señores? En el día de ayer, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que la adolescente Esmeralda Richies fue sometida a una actividad sexual violenta que causó un sangrado que desencadenó un shock hipovolémico que le provocó la muerte el pasado domingo. Hasta el momento, la fiscalía solicitó 12 meses de prisión preventiva en contra del profesor John Kelly Martínez, quien es el principal sospechoso de la muerte del adolescente. También la investigación conlleva a su primo, se supone con quien él estaba, pero yo me voy más lejos. Esta investigación, que entiendo también va a abarcar a las jovencitas, ¿no? Que estaban con Esmeralda y a la familia de esta jovencita, porque de hecho una de ellas estaba en la casa de Esmeralda que se iba supuestamente a quedar y de un momento a otro llamó a uno de sus padres quien la pasó a recoger por la casa de Esmeralda. Entonces, señores, son muchas las cosas, pero antes de nosotros definir qué es un shock hipovolémico, el proceso legal que puede venir en lo adelante, todo lo que tiene que ver en materia judicial según el Código Penal, vamos a escuchar también a nuestros compañeros. Bueno, esto es muy lamentable, señores. Sobre todo ver cómo se le cae el discurso a esa izquierda rastrera, asquerosa, sucia, perversa, maligna, encabezada por Farideh Raful, que se pone a Ay, Dios hablar mío. disparate en los medios de comunicación, incluso hasta después que salió la información de qué ocurrió verdaderamente con esa muchacha, después que la certificación del INASIF y los resultados de la autopsia y de los análisis que le hicieron a esa adolescente de 16 años, se ponen a hablar disparates para validar un discurso que no es más que una narrativa sin pie ni cabeza. O sea, esos discursos progres que salieron de la ciencia hace mucho, porque la ciencia abandonó esos discursos porque no tenían asidero científico, y los progres vienen desde el aspecto emocional con narrativas de tragedias para validar esa narrativa que ellos tienen, ese discurso. Y esa rastrería nosotros tenemos que condenarla como sociedad. Pero estas son la misma gente, esa izquierda progre feminista que te dice a ti, los menores no consienten, cosa en la que yo estoy de acuerdo. Pero es la misma gente que te dice a ti, los menores no consienten. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero esos mismos progres, izquierdistas, comunistas, socialistas, feministas, son los que te dicen a ti y los que están de acuerdo con lo que pasó ayer en España, de que usted puede ir a abortar Una locura. a los 16 sin consentimiento de su padre. Es decir, ah, para tú tener relaciones sexuales no hay consenso. Tú no consientes, que yo estoy de acuerdo, pero para tú ir a sacarte un muchacho a lo loco, sin tu papá, sin tu mamá, sin el papá de ese muchacho, O para cambiarte el género. tú puedes ir, pero para tú empezar terapias de hormonas, di que Hormonales, sí. para cambiarte el sexo, cosa que tú nunca te vas a cambiar, tú puedes empezar a los 13 años sin Tam consentimiento de tu padre. Y cuidado, si tu papá dice que no, preso. Y ya esas leyes están en varios estados, para que usted se lo sepa. Pero entonces, es la misma gente que te está diciendo una cosa y después te dice otra. O sea, es para que usted entiendan el nivel de perversidad
que tienen estas personas. Pero el nivel de perversidad llega tanto que esa gente te dice discursos que son mentiras, como Farideh Raful, rastrera asquerosa de utilizar una sencilla narrativa para decir cosas que no son. Más adelante, nosotros vamos a profundizar sobre esto, vamos a analizar sobre esto. Pero quería introducir el programa porque de verdad es indignante tú escuchar cómo esta gente se atreven a decir cosas siendo mentira, sin estar apegada ni siquiera a lo más mínimo de la realidad, y que le dicen la verdad en su cara y como quiera ellos siguen con su narrativa perversa. Mira, yo tengo mis dudas con todo esto y me van a disculpar. Yo sé que con esta lleva la cancelación más alta después de lo que voy a decir. Pero hay demasiadas preguntas en todo este caso, demasiadas preguntas. Primero fue una tía que dijo que eso no era como una violación, y yo tengo el video de la tía, que se lo puedo poner. La tía dice, eso fue demasiada sangre, eso no parece una violación. Segundo, salen las informaciones de 5 pastillas de parte de los mismos familiares, que por eso es que se monta el discurso, que incluso Farideh, ayer en el Senado, si no me equivoco, dijo esto. Dionis Sánchez, los que estamos a favor de las 3 causales, vamos a seguir defendiendo las 3 causales. Y lo entendemos como una defensa a la vida y a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y a una muchacha como Esmeralda Richies, que hoy es una víctima fatal de también una violación sexual y de un aborto clandestino en este país, en el este. Pero esa es nuestra convicción y lo que vamos a defender sin miedo y sin callarnos. Y lo hemos expuesto y lo seguimos haciendo. Vamos a votar y que se apruebe lo que se tenga que aprobar, pero que cada quien fije su posición, porque es el derecho que nos compete como legisladores aquí ante el Congreso Nacional y de manera responsable. Esa narrativa la tenía toda la izquierda. Y cuando se desmonta esta narrativa, de pronto ahora salta que fue una violación violenta con un shock hiperbólico. No se tienen todas las informaciones, pero... Bueno, lo del shock hiperbólico y la violación agresiva es la oficial, sí, es lo que dice. Es el INASIF. Es lo oficial. Es lo oficial, pero ¿alguien ha visto el reporte completo o fue una información filtrada? ¿Se pueden salir esas informaciones en medio de No, es que el Ministerio Público, exacto, otra cosa, al menos que el Ministerio Público sea loco y se volviera loco. Y esté encubriendo algo. Exacto. Ahora, las informaciones oficiales dicen eso. Es lo que dicen, el Ministerio Público lo está acusando al señor de una violación sexual agresiva. Y al primo también de cómplices. Pero mira, esto es muy preocupante. Pero que ya esa información había salido y Farideh se despacha con eso. Después que eso. Y en su programa en la noche, que ella no va a ese programa. Pero ella va cuando tiene que decir algo sobre su perversa agenda y mentirle a este país. Las informaciones oficiales, yo no sé. Pero de ese yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. La puede dudar porque la duda va a existir siempre. Sí, claro. Pero ahora, esas son las informaciones oficiales. Nosotros ninguno aquí podemos hacer una autopsia porque no tenemos los conocimientos ni tenemos el acceso. Entonces, tenemos que nosotros creer en lo que dice el informe médico oficial, que es ese. Yo replico lo que dice el informe oficial, pero no sé, tengo mis dudas. Principalmente en un país donde con 30,000 pesos tú eres un rey. Sí, pero también yo te voy a decir algo. Aquí la gente no es loca. Porque yo te voy a decir algo, esto no es cualquier caso ya. No. Esto no es cualquier caso. Ya esto es un caso, esto no es un caso de por ahí, que se quedó en Higüey, en los medios de comunicación de Higüey. No. Ya esto es un caso. Un ejemplo más grande, el caso del chofer del autobús de Bávaro. Igual, se dijo que estaba drogado, que consume droga. No que estaba drogado, porque eso ya es muy difícil de tú establecerlo, que él utilizaba drogas. El que estaba drogado en ese momento, eso yo creo que no hay forma de determinarlo, al menos que en ese momento, si estaba borracho, sí, pero te lo dice una prueba, pero aquí no hacen eso así.
no lo hacen. No es que él pagó o es que con él se tuvo una consideración especial. Es que aquí no lo hacen, no se lo hacen a nadie. Ahora, sí se estableció que él se droga y que usaba, es consumidor de sustancias prohibidas. Se determinó además que esa compañía no le daba el mantenimiento. Entonces ya por ahí ya tú tienes dos elementos que te dicen a ti. Oficiales. Él no lo están encubriendo ni lo están ayudando con nada. Mira, Ahí tú tienes dos cosas que te dicen, no, espérate, esa empresa tiene una culpabilidad que se dijo y que también tuve el video y puede ser cierto. Que la goma explotó. De que una goma explotó y que, porque ciertamente doblar de esa forma, otra cosa, se estableció que esa no era la ruta que él iba. Es decir, que él no tenía que doblar por ahí. Es decir, él puede decir, y en el video se ve cuando como que la goma pasa algo y el vehículo se dobla. Entonces, tú ves el video y tú dices, no es que tú lo quieras ayudar, hay que hacer la información objetiva, aunque se murieron muchísima gente. Pero fíjate a lo que me refiero. Se tomó una información oficial de decir que él estaba drogado en el momento. Eso decían muchos titulares. Él estaba drogado en el momento, se dijo que él tenía droga y él consumía droga. Pero eso fue el examen, eso fue un doping que le hicieron y salió el certificado. Pero lo que quiero decir es que a veces se utilizan ciertas cosas para desviar. No estoy diciendo que sea el caso sino que como que de pronto todo esto es como esta es la razón y todas las otras variables se desaparecen. Por eso yo tengo mis dudas. Más en un país, vuelvo y repito, donde con 30,000 pesos tú eres un rey. Mira, yo entiendo tu inquietud. De hecho, yo tengo varias preguntas que entiendo que a medida que se desarrolle la investigación se van a aclarar. Por ejemplo, una violación múltiple. ¿Quiénes participaron aparte de este tipo? Si se fueron a la playa Macao, que se supone, según las mismas declaraciones del padre que estaban allí, hay muchos hoteles allí, participaron otro tipo, o sea, son muchas las cosas y sobre todo porque nosotros sabemos cómo se desenvuelven ciertas áreas donde también hay turistas, o sea, son muchas las cosas que te llegan que yo espero que en el transcurso de la investigación del Ministerio Público se pueda determinar. Pero mira, hay mucha gente que se preguntaba también en las redes sobre cómo es posible que una violación cause un choque hipovolémico. Y quiero mencionar algunos detalles médicos aquí, porque sí es posible por la forma atroz en que se cometió el hecho. Y en especial, si es una violación múltiple, porque en una violación no hay ningún tipo, o sea, no hay ningún tipo de consideración, o sea, no hay nada que tú puedas medir. Entonces, claro, un animal. Una bestia. Hay que ver qué fue lo que ocurrió, porque todavía hay información muy limitada para uno llegar a ciertas conclusiones. Pero oye, un tipo que fue, le entró un bate por ahí, porque que no hay forma. O sea, hay mucha información en el aire. Por eso digo que entiendo que a medida que el Ministerio Público vaya realizando la investigación, se aclararán muchas dudas. Mira, el término shock en general se utiliza ya para describir una situación médica en la cual los órganos y los tejidos del organismo no reciben un aporte suficiente de oxígeno y nutrientes. En el caso de la volemia es el porcentaje total de sangre de un individuo. A su vez, bueno, déjame hablarte del choque hipovolémico como tal para no perder mucho tiempo. Un choque hipovolémico es una pérdida excesiva de sangre, dígase una quinta parte o más del volumen normal. Recuerden que el padre la encuentra en la cama que está llena de sangre y le dice que no, que es la menstruación, pero aún así le buscan unas toallas sanitarias y lo dejan. Y ustedes van a entender por qué la encuentran muerta en el baño. Esta disfunción provoca la muerte porque hace que el corazón sea incapaz de bombardear sangre suficiente al cuerpo y puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Puede causar un paro cardíaco, gangrena en las extremidades del cuerpo y daño permanente en el cerebro, riñones u otros órganos si el individuo sobrevive. Oigan esto. ¿Ustedes se acuerdan que el papá dijo que ella llegó pálida y esto? Bueno, empieza a ponerse pálida, el pulso se hace casi imperceptible, disminuye la tensión arterial y poco a poco va perdiendo la conciencia. De ahí a que ella se desmaya en el baño. Lo más probable porque pierde la conciencia. Entonces, ¿cuáles son
los aspectos jurídicos que se pueden tratar en este caso, basado en el Código Penal, por ejemplo, cuando se trata ya de una violación. Claro, hay otras agravantes que se estipulan en el Código Penal, que eso lo va a determinar el Ministerio Público. Pero cuando hablamos de violación y cuando hablamos de este caso, por ejemplo, los padres, según el mismo Código Penal, pueden enfrentar penas hasta de 2 años de cárcel por homicidio involuntario. No lo digo yo, lo pueden buscar en el Código Penal, según las actuaciones de los padres. En cuanto a las penas por violaciones, por ejemplo, en la sección 4 del Código Penal, sobre los atentados a la integridad física y psíquica de las personas, que se establecen desde el artículo 330 hasta el artículo 335 del Código Penal. El párrafo primero sobre las agresiones sexuales constituye lo siguiente. Artículo 30. Constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa y engaño. Artículo 331. Constituye una violación todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza que sea sometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. La violación, que esto ya no es una violación, será castigada con la pena de 10 a 15 años de reclusión y multa de 100,000 a 200,000 pesos. Sin embargo, la violación será castigada con reclusión de 10 a 20 años y multa de 100,000 a 200,000 pesos cuando haya sido cometida en perjurio de una persona particularmente vulnerable en razón de su estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental. Será igualmente castigada con la pena de reclusión de 10 a 20 años y multa de 100 a 200,000 pesos cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente y sea con amenaza de un arma, sea por 2 o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, etc. El artículo 332 establece: con igual pena se sancionará a la persona que incurra en una actividad sexual no consentida en una relación de pareja, en cualquiera de los casos siguientes, mediante el empleo de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero en este caso ya estamos hablando de un asesinato por violación sexual. O sea, no estamos hablando de una violación sexual per se ya como tal, ya las cosas en materia jurídica aumentan. Y yo espero realmente, a veces, lo dije hace un rato, a veces no hay demasiadas cosas que decir cuando hay estos casos, cuando hay tantas confusiones, y sobre todo porque tú te quedas como esperando, ¿qué más? O sea, dame más información, y yo creo que realmente debemos esperar más informaciones, porque esto no es un caso cualquiera, y lo que ha pasado aquí es grave. Pero, insisto, son muchos los factores que nosotros debemos evaluar y que debemos poner esa situación, nos guste o no, como espejo para nuestra sociedad ahora mismo, porque es parte de lo que estamos viviendo, es parte de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y debemos comenzar a evaluar de forma urgente los factores ambientales, los factores sociales, los factores familiares, los factores psicológicos que están interviniendo en nuestra sociedad y que están permitiendo que este y otros casos graves estén sucediendo con más frecuencia en nuestro país. Esto no es algo fortuito, o sea, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. No, es que se viene creando en nuestra sociedad una situación crítica que nosotros no hemos estudiado, que no hemos evaluado de ninguna forma. Y esto lo que va a permitir es que a través de los años nosotros veamos casos peores y peores y que llegue un momento que nosotros no lo podamos controlar, que no podamos contrarrestarlo. Es necesario que nos sentemos como sociedad, es necesario que nos sentemos como autoridades, es necesario que nos sentemos como partidos, como ciudadanos, como profesionales y evaluemos realmente qué está sucediendo y comencemos a trabajar para poder contrarrestar estos daños que directa o indirectamente nos afectan absolutamente a todos. Mira, es que mucha gente lo ve como atípico. Y ahí es donde está el detalle. Yo siempre digo, hay vida después del distrito. Si usted sale del polígono central, y aún dentro del polígono central hay casos, usted se encuentra la normalización que existe entre relaciones de adultos y menores de edad. Y claro, inclusive con anuencia de los padres. Entonces, si bien es cierto que esto terminó en una tragedia,
bajo el espejo que se mire, si bien es cierto que los individuos involucrados en lo que sea que se haya hecho son unos depravados, porque estar saliendo con menores un domingo en la tarde, eso no es propio y no debe hacerse. No es menos cierto que nosotros, como bien dice Priyanka, debemos hacer una introspectiva. Debemos hacer una introspectiva y tener conversaciones serias sin estigmatización. Porque el punto está que cada vez que se tocan estos temas, de inmediato a quien sea que lo toca, si es un varón, le dicen, tú lo que eres un depravado que quiere estarte follando muchachita. No, es que hay que tener la conversación porque eso está pasando. Y está pasando de una forma que no se le presta la atención debida. Y un caso se dio a conocer porque hubo una muerte. Y si no se habría dado la muerte, ese caso hubiese seguido de lo más normal. Como pasan miles y miles y miles de casos en diferentes polos. Vaya a Sosúa, vaya a Boca Chica, vaya a Punta Cana, vaya al mismo Santiago, vaya al Malecón aquí o vaya al Parque Duarte, aquí en Santo Domingo. ¿Usted cree que todas las mujeres que ofrecen servicios sexuales son mayores de edad? Entonces, Boca Chica. esa conversación se tiene que tener porque si no tomamos las medidas correspondientes, si no tenemos la conversación, si no hacemos responsables a los responsables, que los primeros son los padres, vamos a seguir teniendo problemas. Y uno terminó en una muerte, los otros no nos enteramos, terminan en embarazos, terminan en maltrato, terminan en un sinnúmero de cosas. Y tenemos que tener las conversaciones. Tenemos que tenerlas, sin estigmatización, sin querer decirle depravado a quien pone la conversación, pero tenemos que tener las conversaciones. Porque si no, seguiremos y terminaremos en un punto que no nos daremos cuenta cómo llegamos. Mira, el ministro Ángel Hernández ayer tuiteó: me siento profundamente avergonzado por la muerte de Esmeralda Richies, cuyos padres confiaron su educación a la escuela pública. Un docente abusó de ella y provocó su muerte, un hecho que nunca debió ocurrir. La justicia que haga su trabajo. Y voy a tomar parte del comentario de Jaime, que dice que hay mucha gente, o sea, que hay gente que tú no entiendes que tienen en el alma, que tienen en la mente, y utilizan casos como este para desahogar todo. Y mucha gente comenzó de una vez, todas las escuelas públicas están llenas de pedófilos, y por ahí, desde el mismo grupo. No, señores, ustedes están equivocados. Tenemos enfermos en todos lados, pero no en las escuelas públicas. No necesariamente porque haya un profesor, todos los profesores son pedófilos, todos los profesores no sirven para nada. Ustedes se equivocan como muchas veces lo han hecho. Es una pena. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.